Buenos días, mi nombre es Jerónimo Reos, soy el comentarista de este grupo de trabajo en coordinación con la profesora Erika Rodríguez. Un grupo de trabajo que implica pues, básicamente inspirar una reflexión crítica sobre el binomio entre desarrollo y seguridad en América Latina y que por cuestiones de logística pues, me impide hoy poder acompañarles como se merecerían, ¿no? De tal manera que en primer lugar, antes de nada, pedir disculpas por no estar con ustedes hoy allí, pero no obstante, igualmente agradecer sobremanera su presencia en este grupo de trabajo, que seguramente la coordinación de la profesora Rodríguez será más que suficiente y más que ilustrativa para identificar y un poco canalizar las problemáticas que este grupo de trabajo buscaba visibilizar. Y sobre todo, y antes que nada, pues también agradecer la calidad de las ponencias, la calidad de los trabajos de investigación que presentan fundamentalmente la profesora Susan Gratius, el profesor Sergio Caballero y el investigador Miguel Ángel Aguinaga. Verdaderamente, pues qué decir, América Latina sabemos que es una de las regiones más violentas del mundo. Si miramos la tasa de muerte violenta cada 100.000 habitantes, vemos que estamos muy por encima del continente africano, que estamos muy por encima de otros contextos del mundo. Verdaderamente ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud nos dice que estamos ante una epidemia de violencia cuando superamos las 6.9 muertes violentas cada 100.000 habitantes y el promedio de buena parte del continente latinoamericano, por desgracia, todavía supera hoy en día las 40 muertes violentas, ¿no? Tenemos lugares o enclaves como el Triángulo Norte de Centroamérica, formado básicamente por Honduras, El Salvador y Guatemala, que se ha erigido desde hace mucho tiempo como una de las regiones más violentas. Estamos hablando de tasas de muerte violenta por encima de las 70 muertes cada 100.000 habitantes. Otros países como Venezuela, países como Colombia, a pesar de que Colombia ha entrado en un proceso de paz con la principal guerrilla del país, que son las FARC, y está por ver la llegada de un segundo acuerdo de paz con el ELN, siguen siendo países con ingentes niveles de violencia. México también, buena parte de contextos particulares de Brasil, presencian y evidencian que todavía estamos ante un problema absolutamente irresoluto, ¿cierto? Verdaderamente, en buena medida, esto se tiene que explicarse como resultado, como consecuencia de una serie de circunstancias que convergen de manera muy particular en América Latina. Nos encontramos ante la región más desigual del mundo. Si miramos, por ejemplo, el coeficiente de Gini, podemos ver que de los 15 países más desiguales, 11 son latinoamericanos. Esto tiene una correlación directísima con la violencia. De las 50 ciudades con más muerte homicida violenta, estamos hablando de que América Latina tiene 41. Es un número que implica o invita a pensar en una correlación directa entre desigualdad y lo que supone la desigualdad, ¿no? Frustración, exclusión, percepciones enfrentadas, ¿no? Que desembocan en violencia interna dentro de los estados. Pero también encontramos ingentes niveles de pobreza. Buena parte de los países centroamericanos y también andinos, por ejemplo, responden a tasas de pobreza por encima del 40%. Encontramos que, por ejemplo, entre Colombia, Perú y Bolivia se condensa el 95% de la producción cocainera del mundo, que tiene una proyección directísima sobre Centroamérica. Piensen ustedes que el 90% de la coca que llega a Estados Unidos pasa directamente por Centroamérica, una región además que experimenta el tránsito cada año, según la OEA, de más de 4 millones de armas de fuego ilegales, que además se añade a unas cuotas de corrupción, de debilidad institucional, de dinámicas de exclusión, de ineficacia de la administración pública, que coadyuvan el hecho de que la criminalidad sea un factor clave para explicar, sobre la base de este tipo de factores, elementos que redundan en prácticas violentas. Es cierto que América Latina, a nivel interestatal, no es un país que incurra en conflictos interestatales que se resuelvan por la vía armada, salvo a excepción en el año 95 entre Perú y Ecuador, a principios del 95, por un conflicto netamente fronterizo. El recurso de la violencia armada entre estados no es una práctica recurrida, ni muchísimo menos. Existen diferendos, existen controversias territoriales irresolutas, en buena parte muchas, por ejemplo, las que afectan a Perú, Bolivia y Chile, herederas de las guerras del Pacífico de 1883, pero mayoritariamente se optan por resoluciones pacíficas a través del Tribunal de Haya y en otros casos a través de otro tipo de organismos que se han venido desarrollando en América Latina, particularmente en Sudamérica, como puede ser el Consejo Suramericano de Defensa, ¿no? Vemos, por tanto, que siempre se da esa paradoja entre una región que es pacíficamente interestatal, pero profundamente violenta intraestatalmente, ¿no? Y eso pues evidencia o pone en manifiesto una situación compleja que las democracias y los estados de derechos deben de asumir.
La cooperación hasta el momento pues no ha servido para paliar o para invitar a superar esa fuerte resistencia. Por ejemplo, la cooperación netamente reactiva de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida en México, a través de la iniciativa Mérida ampliada con Centroamérica o con República Dominicana, el Plan Colombia en Colombia, no han servido para mitigar o para gestionar de manera eficaz dinámicas de violencia que responden mucho más a otro tipo de necesidades mucho más sociales, con una necesidad mucho más preventiva que reactiva, pero que hasta el momento no ha encontrado esa razón de ser. Por ejemplo, en Colombia los laboratorios de paz tuvieron presencia, pero verdaderamente son respuestas todavía muy atomizadas y con una partida presupuestaria muy limitada, ¿no? Porque verdaderamente quien tiene que asumir esa circunstancia y esa necesidad siguen siendo los estados que son muy débiles, con una muy baja presión fiscal, con una muy poca capacidad para articular políticas públicas eficientes en inclusión social, con una percepción netamente westfaliana, ¿no? Donde los estados siguen mirando hacia adentro y siguen buscando a veces respuestas en clave nacional frente a amenazas como el narcotráfico, el tráfico de personas, la delincuencia organizada, ameritan cada vez más respuestas de índole transnacional, ¿no? De cooperación entre los estados. Una cooperación que, habida cuenta de la marcada impronta westfaliana que todavía sigue imperando en la región, pues todavía es más un reto y un desafío que una realidad. Sobre eso, pues, sobre la primera parte va a reflexionar de manera muy sugerente Susan Gratius, la relación entre desarrollo y seguridad y cómo verdaderamente este tipo de condicionantes sociales siguen siendo imprescindibles para intervenir si verdaderamente de manera eficiente se busca reducir el impacto de una violencia directa, que no solamente se traduce en muertes violentas o en homicidios violentos, sino que trasciende mucho más allá a través de otro tipo de prácticas criminales que desdibujan por completo la relación entre sociedad y Estado, muy particularmente en Centroamérica o en otros contextos de la región andina, como puede ser incluso Colombia o Venezuela. El profesor Sergio Caballero también va a invitar mucho a la reflexión sobre de qué manera esta impronta westfaliana sigue presente a pesar de los esfuerzos que ha dejado consigo, por ejemplo, la Unión de Naciones Suramericanas, ¿no? Una Unión de Naciones Suramericanas que surge inspirada bajo el regionalismo posliberal en un contexto de cambio, como era inicios de la década pasada, con Estados Unidos mucho más presente en Oriente Medio, con una agenda donde el terrorismo y la seguridad internacional priman para sus intereses y dejando consigo un vacío de poder que países como Brasil o Venezuela, también favorecidos por el giro a la izquierda, por el auge de los precios del petróleo y por unos nuevos aires que buscaban redefinir esa doctrina Monroe de 1823, por la cual se decía que América para los americanos, y lo que se busca entender es América Latina para los latinoamericanos, impulsa otra forma distinta de entender la integración, impulsa otra forma distinta de entender la cooperación entre los estados, e impulsa otra forma de entender una cooperación entre los estados donde la seguridad empieza a presentarse a través de seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad fronteriza, confianza mutua, pero que verdaderamente tras 10 años pues todavía UNASUR sigue siendo en buena medida una esperanza que poco a poco viene viniendo menos, ¿no? Porque hasta el momento prácticamente lo que más ha funcionado de UNASUR ha sido el Consejo Suramericano de Defensa, pero no obstante pues todavía sigue habiendo muchas limitaciones a la hora de cooperar entre estados, a la hora de trascender más allá de mecanismos de confianza, mecanismos de operaciones conjuntas o de escuelas de formación, como pueden suceder con Brasil y Argentina frente a los mandos de comandancia para el resto de Fuerzas Armadas de América Latina, pero donde todavía pues vemos que el impacto verdaderamente esperado para cambiar los paradigmas de seguridad pues sigue siendo una promesa que bajo ciertas percepciones aún está por llegar, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, el Consejo Suramericano de Defensa sirvió para reducir pues conflictos como el que hubo tras la matanza de Pando en Bolivia, tras el golpe policial en Ecuador, tras las disputas entre Colombia y Venezuela con motivo de la Operación Fénix y las controversias entre Chávez y Uribe. Parece ser que es verdad que tras el abandono de la Secretaría General de Ernesto Samper, todavía la falta de consolidación de la arquitectura institucional, las dificultades experimentadas en la gestión de Venezuela, pues han venido lastrando una tendencia que venía siendo interesante en el caso de UNASUR. Finalmente, pues tenemos la ponencia de investigador Miguel Ángel Aguinaga, que también invita a la reflexión de manera muy sugerente para pues, plantear que quizá las democracias y los estados de derechos en estos contextos pues, se encuentran facilitadas o favorecidas a dinámicas
de un funcionamiento muy particular donde podemos encontrar déficits democráticos que inviten a pensar en la necesidad de seguir trabajando no solamente en aras de reducir la violencia e inseguridad, sino también en aras de consolidar la democracia y el factor de Estado de Derecho. Se plantea en este trabajo de manera muy interesante el concepto de neogolpismo, para poner de manifiesto de qué modo pues, estas democracias a veces se pueden ver afectadas o de manera negativa por tendencias, por sinergias que finalmente acaban desdibujando la lógica propia en cuanto al funcionamiento del Estado de Derecho. Tomando como ejemplos los casos de Honduras y el reciente caso de Brasil, con la destitución de Dilma Rousseff, que invitan evidentemente a poder utilizar como categoría de análisis un golpe de Estado. Esto no es únicamente patrimonio de estos dos casos, ¿no? Encontramos que, por ejemplo, el golpe parlamentario, entre comillas, que experimentó Fernando Lugo en 2012, o las propias dinámicas de violencia política que no son solamente exclusivas del gobierno de Venezuela, sino que también han sido interiorizadas y utilizadas por la oposición política, desdibujan el funcionamiento, las fronteras y la hoja de ruta que generalmente atribuimos a la normalidad democrática y al Estado de Derecho e invitan a pensar en elementos que pues pueden afectar muy negativamente a su funcionamiento. Considero que las tres ponencias que se van a presentar hoy son de altísima calidad, que invitan evidentemente a publicaciones de obligado seguimiento, que me gustaría muchísimo estar ahí comentando y discutiendo este tipo de trabajos, pero que por desgracia, y como decía al principio, por cuestiones de logística no me ha podido ser posible, ¿no? Sin más, pues mandar un abrazo muy fuerte a los ponentes, mandar un abrazo muy fuerte a Erika Rodríguez, mandar un abrazo fuerte a los allí presentes y espero que sea un grupo de trabajo que esté a la altura de sus expectativas. Muchísimas gracias.